Después de que Vinchen se viera forzado a liberar el maná de los Amions en contra de las sombras, este repitió que lo guiaran, cuestionando a las sombras qué demonios hacían. Tras verlo, Hana se sorprendió. Ahora su hermano estaba usando el maná Amion mientras se autoproclamaba a sí mismo como aquel que buscaba la verdad. Por su parte, Vinchen pensaba para sí que, aunque había sido una apuesta arriesgada, había funcionado, lo que significaba que, tal como había pensado, esto también era un arreglo de Arslan. En ese momento, una sombra humanoide emergió, dándole la bienvenida a aquel que busca la verdad. Así, con una mirada seria, Vinchen preguntó si acaso ella era la líder, algo que ésta confirmó, presentándose como Villoam, mientras agregaba haberlo estado esperando. El hecho de que pudieran hablar confundió a Hana. Vinchen de inmediato reveló haber venido a encontrar el arreglo que el rey dragón había dejado atrás. Tras esto, la sombra se postró ante Vinchen, clamando que, tal como el buscador de la verdad lo deseaba, le entregaría lo que el rey dragón había dejado atrás. De repente, múltiples sombras comenzaron a concentrarse en su mano, dejando a Vinchen sorprendido tras ver un anillo que la sombra afirmaba era la gracia del dragón, la pieza que el rey dragón había dicho que era la final para conseguir la fruta celestial. Sin embargo, tras verlo detenidamente, Vinchen comenzó a preocuparse del mismo modo que Julian, quien preguntó si acaso el anillo no se veía raro. Entonces Hana se pronunció, diciendo, «Ese anillo es». De repente, la sombra la interrumpió mencionando que su suposición era correcta. El anillo había sido dividido en dos tras ser dejado por el rey dragón como un tótem para sus descendientes, mismos que algún día vendrían. Al escuchar esto, Vinchen, preocupado, preguntó dónde estaba la otra parte. En ese momento, la expresión de Villoam comenzó a cambiar mientras declaraba que debería estar en manos de aquel que fuera digno. Tras esto, Villoam liberó una espada de aura, clamando que, si él no era digno, entonces solo era un simple intruso pretendiendo ser el descendiente del rey dragón. ¿Qué demonios?, se preguntó, preocupado, Vinchen. Hana, por su parte, se puso en guardia, deteniendo el ataque de Villoam para justo después liberar la séptima forma de la espada explosiva, mundo explosivo, con la cual partió en dos a Villoam. Tras esto, sumamente sorprendido, Vinchen gritó el nombre de Hana, quien con seriedad clamó, «Has revelado tu secreto», pero al parecer no fue suficiente para ellos. En ese instante, Villoam gritó, declarando que, como el indigno había pisoteado el pacto, ahora ambos debían morir. Entonces, todas las sombras se abalanzaron sobre ellos. Por un momento, Hana estaba cortando a todas, sin embargo, como eran demasiadas para ella, pronto se dio cuenta de que, de seguir así, no podría proteger a Vinchen. «Solo cortalos», gritó Vinchen, ejecutando múltiples cortes sobre las sombras. Sin embargo, al cortar, Vinchen se sorprendió, frente a él estaba Villoam apuntando su hoja hacia él. Al ver esto, Hana maldijo, gritando el nombre de Vinchen, quien, ante el inminente ataque, reveló una sonrisa nerviosa pero determinada que sorprendió tanto a Villoam que, antes de cortarlo, se detuvo temblorosa. Lo sucedido confundió a Hana. Entonces, Vinchen, con una sonrisa aún más amplia que la anterior, le cuestionó el por qué se había detenido, preguntando si acaso no había dicho que era un intruso que debía ser asesinado. «Cumple tu promesa y corta mi garganta», clamó Vinchen, quien, ante la indecisión de Villoam, clamó con determinación que, tal como esperaba, ella no podía matarlo, ya que antes había conocido a una sombra asesina que era tan fuerte que a duras penas había logrado sobrevivir, algo comprensible, ya que para proteger la profecía, las sombras podían mostrar poder absoluto. Lo que significaba que ella también poseía el poder para matarlos en cualquier momento, pero no lo había hecho incluso después de descubrir que no tenían el anillo. «Tienes una razón por la que no puedes matarnos, ¿verdad?», preguntó Vinchen con seguridad. Nerviosamente, Villoam confirmó que no podía negar que tenía razón, ya que, aunque fuera un poder débil, podía sentir el maná del rey dragón en su cuerpo. La bendición de Porcedin era el poder que el rey dragón tenía, clamó Vinchen para sí, declarando de este mismo modo que las sombras podían sentirlo, razón por la que no lo matarían de manera imprudente. Esto, Vinchen decidió usarlo a su favor, revelando haber seguido los pasos del dragón. Esto sorprendió a Julian, quien sabía que era mentira. Aún con esto, Vinchen mencionó que, aún así, no sabía sobre el anillo, algo entendible, ya que, al haber pasado 200 años de la muerte del rey dragón, parte de la leyenda podría haberse perdido o olvidado. Por lo que nadie vendría con las condiciones perfectas, sin importar cuánto esperaran. «Imposible», clamó Villoam sorprendida. Por esto, Vinchen declaró que saldría a encontrar la otra parte del anillo. A esto, la sombra se negó, preocupada, preguntando cómo podría confiar en él, argumentando que era probable que nunca regresara. En ese momento, Villoam reveló haber hecho un pacto de vida o muerte con el rey dragón, por lo que, si dejaban marchar a un indigno, serían destruidos. Por esto, Villoam reveló su hoja de nuevo,
asegurando nerviosa que las condiciones no podían ser violadas, por lo que él debía morir. Al escuchar esto, Hannah preparó su espada, gritándole a Vinchen que hiciera lo mismo. Sin embargo, Vinchen sonrió, pidiendo que esperara. Entonces, Vinchen se dirigió a las sombras, preguntando qué pasaría si hacían algo más. De este modo, Vinchen clavó su espada en el suelo, declarando que solo debían hacer un nuevo pacto entre ellos. Al escuchar esto, Villoam, nerviosa, preguntó si acaso conocía el peso del pacto. Vinchen lo confirmó, aclarando que, de no encontrar el anillo, renunciaría a su propia vida. Las palabras de Vinchen preocuparon de sobremanera a Hannah y a Julian, sin embargo, Vinchen los ignoró, gritando a la sombra que ahora todo dependería de ella. ¿Te quedas aquí por un pacto que nunca se cumplirá o arriesgarás tu vida por una oportunidad que solo has visto en 200 años? Preguntó Vinchen ante una Villoam nerviosa. Como ésta no respondía, Vinchen continuó, declarando que, como sabía que no podía ganar, antes de ser asesinado por ella, prefería morir con honor, usando sus propias manos. De este modo, la espada de Vinchen comenzó a cortarlo, momento en el que Villoam lo detuvo desesperada, pidiéndole que no fuera imprudente. Por la situación, Hannah entendió que Vinchen no estaba siendo intimidado por las sombras y, en su lugar, se estaba usando a sí mismo para arrinconarlas, ya que, sin importar que sus vidas estuvieran en las manos de las sombras, Vinchen era quien realmente tenía el control de la situación. En ese momento, Villoam lo pensó mejor, si Vinchen moría, podría perder la oportunidad de cumplir el pacto. Con esto en mente y temblorosa, Villoam tomó la decisión de aceptar hacer un pacto, algo por lo que Vinchen aseguró que había tomado una sabia decisión. Tras un momento, todo estaba listo para el pacto, en el cual Villoam especificó que tendría que apostar su sombra. Vinchen aceptó esto tomando la mano de Villoam, momento en el que las sombras de ambos comenzaron a juntarse. Lo sucedido preocupó a Vinchen, quien pronto se percató de que su sombra estaba siendo absorbida por Villoam. Mientras lo hacía, ella clamó que ellos abandonarían el lugar para regresar con la mitad faltante de la gracia del dragón. Con estas palabras, Villoam especificó que las sombras usarían sus propias vidas para proteger el nuevo pacto que habían hecho, manteniéndolo sin importar qué. De repente, algo impactó a Vinchen. Villoam había comenzado a cambiar de forma, revelando que, como colateral, tomaría su sombra con una fecha límite de 7 lunas nuevas. Tiempo en el que el pacto debería cumplirse para regresarle su sombra. Lo sucedido dejó a todos confundidos y asombrados, ya que Villoam se había convertido en Vinchen. Con esta apariencia, Villoam reveló que 7 lunas eran el tiempo máximo en el que alguien sin sombra podía permanecer en la tierra, por lo que, si no podía recuperarla durante ese tiempo, su cuerpo comenzaría a colapsar, rompiéndose a sí mismo hasta llevarlo finalmente a su muerte. Sonriente, Vinchen aseguró que no debía preocuparse, ya que eso no pasaría. Con esto, Villoam comenzó a desaparecer, declarando, mientras lo llamaba buscador de la verdad, que, en ese caso, lo esperaría. Al instante, tanto Vinchen como Hannah volvieron al museo frente al portal, donde Vinchen suspiró aliviado por haber regresado sin morir. Aún así, no podía evitar extrañarse por el hecho de no tener una sombra a sus pies. Por lo ocurrido, Julian entró en pánico, clamando que 7 meses era demasiado poco para encontrar un tesoro legendario sin pista alguna, por lo que Vinchen recordó que no importaba, ya que su objetivo original también era un objeto legendario, la fruta celestial. Aún con las palabras de Julian, Vinchen no pudo evitar alegrarse, pues ahora el camino que ambos debían recorrer se estaba volviendo más claro. Aunque, por supuesto, ahora Vinchen tenía un problema diferente que lo preocupaba, se trataba de su hermana Hannah, pues ella había visto todo, desde el maná Samión hasta el hecho de que él fuera el buscador de la verdad. Vinchen intentó explicar todo, pero, para su sorpresa, Hannah se dio la vuelta, declarando que el objetivo que ambos tenían era la gracia del rey dragón, destacando que aún les quedaba mucho. Extrañado, Vinchen cuestionó si no tenía cosas que quería preguntar, pero ella se hizo la loca, declarando que honraría su promesa de mantener todo en secreto, tal y como él había pedido. Esto tomó a Julian por sorpresa, pues no esperaba escuchar eso de ella, mientras que Vinchen solo pudo agradecerle. De repente, una voz familiar resonó con fuerza, preguntando con incredulidad qué era todo eso. La voz venía de arriba, y se trataba de la directora Erka, quien, sorprendida y molesta, le cuestionó por qué siempre tenía que destruir todos los edificios viejos tan pronto como los veía. Tras unos momentos, Erka descendió, mencionando que lo escucharía más tarde, clamando que, primero, tenía algo que confirmar. Oye, aún no terminas la misión, le susurró Erka preocupada, por lo que Vinchen, calmado, aseguró que no debía preocuparse, ya que aún no terminaba. Con esto, y fingiendo firmeza, Erka les preguntó si podía escuchar el reporte del progreso, preguntando si Hannah debería hacerlo, algo a lo que ésta se negó.
asegurando seriamente que era Vinchen quien tenía el derecho de reportarle, ya que él era quien se había encargado de las situaciones con sus habilidades. Como estas palabras venían de Hannah, Erka no pudo evitar sorprenderse, preguntando justo después a Vinchen con una sonrisa indiscreta si acaso había superado a Hannah. Nervioso, Vinchen preguntó, ¿ganarle yo a ella?, mencionando justo después que, sin importar qué, debían cerrar el museo temporalmente, argumentando que los visitantes podrían caer por el agujero. Confiada, Erka aseguró que podía dejarle las cosas triviales a ella, agregando que, después de terminar su reporte, fuera a ver a Versa. Tienes mucho de qué discutir con ella, agregó Erka, guiñándole el ojo. Un poco más tarde, Vinchen llegó a la mansión Helain, donde lo esperaban Versa y Laurent, a quien Vinchen presentó una reverencia, saludándolo como el patriarca que había destruido al tirano Garfonso. Apenado por esto, Laurent le pidió que no fuera tan rígido y formal, agregando que solo era un patriarca temporal. Con una sonrisa, Versa mencionó que debía acostumbrarse, ya que ahora era el hombre más poderoso de Helain, afirmación que Laurent negó, asegurando que solo era un ciego. Acto seguido, Laurent reveló su plan: crearía múltiples grupos cívicos con jurisdicciones separadas para que compitieran entre sí, forma en la que le transferiría el poder al mayor número de personas. De este modo, incluso si aparecía alguien como Garfonso, la buena voluntad de los líderes podría detenerlo. Versa aseguró que sería un camino difícil y lento, pero también uno que puede llegar más lejos, agregó Vinchen, declarando justo después que así era el camino que ahora ella seguía. Por sus palabras, Versa le devolvió una sonrisa, con la que mencionó justo después que, al volver de Maltum, le había pedido que destruyera a su familia, algo que había hecho a la perfección. Por todo esto, Versa aseguró que debía recompensarlo por sus éxitos, revelando un pergamino que Vinchen reconoció como uno mágico. Versa de inmediato reveló que era un pergamino que lo llevaría hacia la tierra de los Dragon King. Laurent continuó las palabras de Versa, revelando que, tras liberar a los Dragon King, ellos se lo habían dado, pues querían mostrarle su agradecimiento a Vinchen. Incrédulo, Vinchen preguntó por qué querían agradecerle a él y no a ellos. Laurent ignoró su pregunta, nombrándolo como el representante de Helain que enviaría con los Dragon King. Habla con ellos y tus palabras serán las mías, clamó, agregando que, de igual forma, su voluntad sería la suya. Mientras tanto, en el bosque Dragon King, un anciano Dragon King lo esperaba, preguntándose a sí mismo por qué a Vinchen le estaba tomando tanto tiempo llegar. Poco después, Vinchen, con el pergamino en sus manos, pensaba que, como la tierra Dragon King era la tierra del rey dragón Abeltan, quizás allí encontraría pistas sobre la pieza faltante de la gracia del rey dragón, la cual debía encontrar sin importar qué. Julian creía que el pergamino cambiaba el destino del portal, por lo que concluyó que debían usarlo en el Museo de Arte. Sin embargo, cuando Vinchen preguntó si podía usarlo, Julian se negó, aclarando que era algo muy avanzado para él, argumentando que, si hubiera podido, se habría unido a la Torre Mágica. Sin embargo, cuando Vinchen creía que todo estaba perdido, Julian le recordó que ellos tenían un poderoso mago. Tras un segundo de confusión, Vinchen recordó a Seri, quien, para sorpresa de ambos, se negó a ir. Julian no entendía la razón, al igual que Vinchen, quien, confundido, preguntó si acaso no había aprendido magia de Vargon. ¿Acaso no sabes usar el pergamino?, preguntó Vinchen nervioso. Sin embargo, Seri aclaró que ese no era el problema, ya que su maestro Vargon le había enseñado a la perfección. Nervioso, Vinchen preguntó la razón, y de inmediato Seri señaló su cuello, declarando que, de nuevo, se había esforzado demasiado, incluso después de llegar a su límite salvando a Laurent. Nervioso, Vinchen aseguró que solo era un pequeño corte, mencionando que iría con un sacerdote. Sin embargo, cuando Seri tocó su costado, Vinchen no pudo evitar gritar al sentir un gran dolor. Con esto, Seri probó su punto, declarando que sus circuitos de maná aún no se habían recuperado. ¿Acaso irás a una región desconocida en esa condición? No lo permitiré, gritó enojada, para justo después echarlo de su cuarto, declarando que no iría a la tierra Dragonkin hasta que se recuperara o consiguiera otro mago. Nos expulsaron, dijo Julian decepcionado, mientras Vinchen, asombrado, decía que Seri parecía molesta. Julian era consciente de que no encontrarían otro mago confiable, entonces Vinchen concluyó que Seri tenía razón, por lo que decidió retrasar el viaje. De repente, una voz sorprendió a ambos, era Raven, quien, sonriente, lo saludó, mencionando que había estado buscándolo, revelando que, a pesar de haberle tomado mucho tiempo encontrarlo, no quería irse sin decir adiós. Vinchen respondió que había pensado que todos los de la fortaleza se habían ido. Con una sonrisa, Raven mencionó que así era, sin embargo, él no, ya que, como su padre le había insistido para que se quedara un tiempo en casa, había tomado la decisión de volver a Bartican. En ese momento,
Raven reveló que Kagon no había podido esperar y se había ido, dejándole un mensaje. Mientras tanto, Kagon y su madre estaban saliendo de Helheim, y esta última preguntó si realmente estaba bien irse de ese modo, aclarando que Vinchen y Raven se disgustarían, agregando que, dentro de un tiempo, no podría enfrentarlos. Kagon aseguró que estaría bien, pues había dejado un mensaje antes de irse. Uno de ellos moriría la próxima vez que se vieran. Ese era justamente el mensaje que Vinchen esperaba de él. De repente, Raven dio un leve golpe a Vinchen, pidiéndole que no lo olvidara, pues su pelea aún no había terminado. Retrocedí porque hicimos un trato para acabar con el viejo malvado, pero la próxima vez tendremos una pelea apropiada, clamó Raven. Con una sonrisa determinada, Vinchen prometió que la próxima pelea no sería interrumpida por nada. De este modo, el incidente en Helheim finalizó, llevándonos a la siguiente etapa de la historia. Una semana más tarde, en el Museo de Arte, Vinchen finalmente se había curado. Todos estaban listos para partir, incluyendo a un Julian determinado y a un emocionado Vinchen que, tras retirarse la venda, declaró que ya no había razón para retrasar más el destino. Vamos a la tierra de los Dragonkin, el bosque dragón, clamó Vinchen, quien de inmediato le pidió a Seri que activara el pergamino. Con una sonrisa, ésta asintió, pero antes de hacerlo aclaró que, a cambio, tenía que prometer no excederse en el bosque dragón. Lo intentaré, dijo un Vinchen nervioso, mientras que Hana se preguntaba si acaso Seri era la discípula de Vargon. Pronto, Seri se acercó al portal, pensando que finalmente su esfuerzo podría ser usado para ayudar a Vinchen. Tengo que impresionarlo, pensó Seri, activando el pergamino. De inmediato, una corriente de maná apareció, y tras esto, Vinchen se percató de que frente a él estaba el portal que lo llevaría a la tierra del rey dragón. En ese momento, Erka sonrió, pidiéndole que no regresara pronto, mientras Wilson comenzaba a saborear el buen trato que le darían los Dragonkin. Hana, por su parte, dijo que era hora de completar la tarea. Con esto, Vinchen estuvo de acuerdo, diciendo, vamos. Sin embargo, un grito lo sorprendió, era Seri, quien, mientras sostenía con dificultad el pergamino, reveló que el portal se había vuelto inestable, por lo que no podría llevar a todos. Esto sorprendió a Hana y a Vinchen, quien de inmediato preguntó cuántos podrían ir. Entonces, Seri reveló que, según sus cálculos, solo 2 podrían hacerlo. Esto sorprendió a Vinchen, quien, incrédulo, preguntó si solo serían 2. De repente, Wilson intentó decir que iría con él, pero fue silenciado por un grito de Hana, quien, desesperada, clamó que su misión era protegerlo desde el principio. Al ver que no se decidían, Seri gritó preocupada que debían decidirse antes de que se cerrara el portal. De repente, un grito silenció a todos. Erka había ordenado a Vinchen llevar a la maga. Confundida, Hana le cuestionó por qué, a lo que ella aclaró con firmeza que, en un caso como este, era obvio que el mago que pudiera controlar el portal tenía que ir con él, por lo que no lo diría de nuevo. Las personas autorizadas para la incursión serían Vinchen y la maga. Hana intentó oponerse, pero se sorprendió al escuchar la voz de Vinchen, quien, con una sonrisa, aseguró que volvería bien y con la gracia del rey dragón, destacando que, como la misión aún no había acabado, no podía terminar en un fracaso. Con esto, Hana finalmente estuvo de acuerdo, mencionando que, en ese caso, confiaría en él y esperaría su regreso. Vinchen asintió con una sonrisa para justo después decir, vamos, Seri. Esta asintió de inmediato y así, ambos partieron hacia el bosque dragón, lugar donde el portal comenzó a reaccionar, expulsándolos justo después bruscamente. De inmediato, Vinchen preguntó sobre el estado de Seri. Esta respondió estar bien, pero, al levantar la mirada, preguntó asombrada, esto es el bosque dragón, preguntando, por su tranquilidad, si acaso no había nadie. Vinchen negó esto, diciendo justo después que no tenían que ser tan precavidos. Acto seguido, Vinchen gritó su nombre, clamando haber venido por la invitación de los Dragonkin. En ese momento, alguien apareció entre los árboles. No solo era un Dragonkin, eran 3. Seriamente y desconfiado, uno le cuestionó si realmente era Vinchen Adenka, cosa que éste confirmó. El Dragonkin mencionó haber escuchado que Vinchen tenía la espada del loto carmesí desde el inicio, pidiendo así que desenvainara su arma. Por esto, Seri, confundida, preguntó si acaso lo habían invitado solo para interrogarlo. Sin embargo, este dijo que, como acababan de pasar por muchas penurias debido a Garfonzo, era obvio que iban a tener ese nivel de vigilancia. Tras esto, Vinchen reveló el loto carmesí, declarando que esta era la espada forjada por el herrero Hansen, la espada con la que su padre Kan y él habían comenzado su camino. De repente, Vinchen desenvainó, gritando que, además de eso, también mantenía dentro de ella el poder del rey dragón. Esto sorprendió a todos los Dragonkin, quienes, tras asentir con la mirada, le dieron la bienvenida, llamándolo el Salvador, mientras otro sonaba el cuerno de bienvenida.
Tras esto, Seri suspiró aliviada al entender que finalmente su nivel de vigilancia había bajado. ¿Deberíamos disfrutar su hospitalidad?, preguntó Vinchen, quien, inesperadamente, fue golpeado en la cabeza. Esto sorprendió a todos, Seri y los Dragonkin, quienes, incrédulos, se preguntaron quién había arrojado una piedra al Salvador. Tras voltear, encontraron al culpable, dos niños, Olivia y Miguel, a quien Vinchen no pudo evitar notar que le faltaba el brazo izquierdo. De repente, Miguel le gritó que se largara, tirándole otra piedra. Esta vez, Vinchen la atrapó, escuchando como el niño repetía que se largara, llamándolo esta vez perro de Garfonzo. Vinchen, por su parte, no dejaba de pensar en cómo Garfonzo había sido capaz de quitarle el brazo a un niño. En cuestión de segundos, Miguel había sido sometido por el Dragonkin, quien, entre gritos, preguntó qué estaba haciendo, clamando que ellos eran los salvadores. Miguel ignoró esto último, gritando que esos bastardos humanos habían matado a su padre y madre. De repente, Olivia intervino, gritando mientras lloraba que no molestara a su hermano. Seri intervino, protegiendo a Olivia, gritando que su reacción era excesiva, argumentando que aún eran niños. El Dragonkin, nervioso, iba a responderle a Seri, pero en ese momento Miguel lo mordió, aprovechando la distracción para escapar con su hermana Olivia, gritándole que debían correr. Lo ocurrido dejó a Vinchen con una mirada triste y sin palabras. Ni siquiera se había dado cuenta de que Seri le había gritado que estaba sangrando, hasta que alguien más habló, llamando la atención de todos, pidiéndole que perdonara la descortesía de los niños, agregando que ellos habían recibido muchas heridas de los humanos. «Permíteme disculparme en su lugar», clamó. Al verla, Vinchen se sorprendió, pues estaba seguro de que el rostro de la persona frente a él era de madre, la misma persona que estaba en el cuadro que Francis había dibujado. Por su reacción, ella preguntó si la conocía. Vinchen confirmó, resaltando que un artista la había pintado, nombrando su retrato como madre, hace ya 200 años. Con una sonrisa, ella clamó que, aún así, se presentaría, revelando así ser Nymeria Ailon, la matriarca del Bosque Dragón.